Pedimos al Espíritu Santo que pueda obrar en nuestros corazones, aplicando tu palabra, trayendo al arrepentimiento a los que no están en Cristo. Encomendamos en tus manos este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El orgullo es uno de los pecados más terribles que ha destruido las relaciones humanas. Un autor dice con respecto al orgullo: es un hecho espantoso, lo aceptemos o no, que el orgullo es uno de los pecados comunes que plaga la naturaleza humana. Todos hemos nacido fariseos, orgullosos. Es natural creer más de nosotros de lo que deberíamos. Todos naturalmente imaginamos que merecemos algo mejor de lo que tenemos. Este pecado del orgullo es tan antiguo, comenzó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pensaban que no tenían todo lo que sus méritos merecían. Este pecado es tan sutil, reina y domina nuestros corazones sin ser detectado y puede llevar atuendo de humildad. Es el pecado que más arruina el alma, impide el arrepentimiento, impide el acercarnos a Cristo, restringe el amor hacia los hermanos, traga los deseos espirituales. Tengamos mucho cuidado contra el orgullo, dice el autor, estemos en guardia delante de él. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué puede detener el orgullo del hombre? ¿Qué puede detener el orgullo del creyente? Pablo nos dice en estos pasajes el propósito de Dios en la salvación. El propósito de Dios en la salvación. La necia sabiduría de la cruz, el título que le hemos puesto a toda esta sección, demuestra el propósito de Dios de la salvación. Dos cosas nos demuestra este propósito. En primer lugar, humillar el orgullo del creyente, hacernos ver a nosotros como realmente nosotros somos. Y en segundo lugar, dijimos que el propósito de Dios en la salvación es para glorificar a Dios y además nosotros gloriarnos en Cristo. El domingo pasado vimos el primer punto. Pablo les ha hecho recuerdo a los hermanos de Corintio que presten mucha atención a su llamado. ¿Por qué? Porque ellos pues estaban vanagloriando, su orgullo de ellos estaba creciendo. Ellos habían recibido las bendiciones de Dios, habían tenido los mejores predicadores y los mejores dones y capacidades. Y ellos estaban jactando por aquello. Y Dios les dice que todo aquello y aún su salvación es solamente por Dios. Dios los ha rescatado, Dios los ha escogido para que ustedes puedan ser cristianos. ¿Y por qué ha hecho eso Dios? Versículo 29 dice, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie pueda elevar su cuello y decir, yo soy cristiano porque yo me lo propuse. No, sino es por Dios. Debemos dar gracias a Dios por lo que nosotros somos. Y ahora, en los versículos 30 al 31, Pablo nos va a mostrar el propósito de Dios en la salvación para glorificarlo a Dios. Y además, para gloriarnos en Cristo. Hay una jactancia para el cristiano. Y Pablo va a decir, es en Cristo. Si hay algo en el cual el cristiano puede jactarse, puede enorgullecerse, es estar en Cristo. Así que vamos a ver estos dos versículos, versículo 30 y versículo 31. Dice la palabra de Dios, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el
seno. En primer lugar, mis hermanos, vemos el propósito de Dios en la salvación, que es para darle gloria a Dios. Miren el versículo 30. Más por Él. Gracias a Dios estamos en Cristo. Gracias a Dios, dice Pablo, hemos llegado a ser cristianos. La causa de nuestra salvación, la causa de que nosotros seamos cristianos es Dios. De toda la raza humana perdida, muertos en sus delitos y pecados, extraviados del camino, sin Dios, sin esperanza en este mundo, Dios nos ha escogido para ser sus hijos. Más por Él, más por Dios. Ahora, mis hermanos, yo quisiera que recuerden el contexto de esta carta para que nosotros podamos tener un impacto de estas tres palabras. Recuerden que los hermanos se estaban jactando por los predicadores que ellos tenían. Había un tipo partidismo político dentro de la iglesia. Posiblemente muchos de esos cristianos estaban diciendo: yo soy cristiano gracias a Pablo. Otros estaban diciendo: yo soy cristiano gracias a Pedro o gracias a Apolos. Y Pablo les dice aquí: no es por mí, no es por Pedro, no es por Apolos que ustedes son cristianos. No tienen que sobreexaltar al hombre, sino solo a Dios. Dios debe ser exaltado, Dios debe ser glorificado. No sé, hermanos, si tú alguna vez has escuchado, ¿no? Gracias a tal pastor yo he llegado a ser cristiano. O gracias a tal hermano, ese hermano siempre me ha predicado, cada vez me ha hablado de la Biblia y gracias a él yo soy cristiano. ¿Sabes, hermanos? Nosotros debemos dar gracias a esos hombres, pero debemos dar todos los méritos de ese momento a Dios. Si nosotros somos cristianos, es por Dios. Dios utilizó a esos pastores, Dios utilizó a esos hermanos para atraernos hacia Él. Dios utilizó como instrumentos a esos hombres para ser de su Hijo. ¿A quién debemos dar gloria? A Dios. A Dios debemos darle la gloria por nuestra salvación. Y sabes, hermano, ¿por qué muchas veces nosotros nos apagamos espiritualmente y pareciera que estamos perdiendo la pasión por Dios? Pareciera que la iglesia no es tan importante, hacer las cosas espirituales, pareciera que después nomás, los domingos nomás lo hago. ¿Sabes por qué pasa eso en nuestras vidas? Porque nosotros olvidamos esta verdad. Olvidamos que nuestra salvación es gracias a Dios. Olvidamos de que esta salvación requirió de una obra sobrenatural. Piensas que tu salvación simplemente fue como si alguien te hubiera regalado 10 centavos. Así pensamos que es nuestra salvación. Olvidas que Dios, mis hermanos, les levantó de entre los muertos cuando estaban perdidos en sus delitos y pecados. Dios te salvó de tus pecados. Dios te salvó del infierno eterno. Dios te salvó de lo más terrible que iba a suceder un día, de la ira de Dios. Dios te salvó de Él mismo. Dice Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Cuando nosotros no estábamos en Cristo, la ira de Dios estaba sobre nosotros y cualquier rato esa ira iba a ser derramada. Pero ¿sabes? Eso es lo que te olvidas. Te olvidas de que esta obra de salvación es maravilloso, es grandioso, es majestuoso, es sobrenatural. Y empiezas a ver la salvación como un regalo de 10 centavos. ¿Sabes, mi hermano? La salvación no es un regalo de 10 centavos. Tampoco es un regalo de $100 o de $1000. La salvación no tiene costo monetario. La salvación que Dios te dio tiene un costo de vida. La muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no apreciar este gran regalo de salvación? Mis hermanos, ¿cómo no dar gloria a Dios por aquello?
Tú debes ver este regalo de la salvación como un regalo que le costó todo a Dios, su Hijo amado. Mientras tú ves de esa manera la salvación, el deseo de servirle, el deseo de ser agradecido a Él va creciendo en nuestras vidas. Debemos dar gloria a Dios porque toda la obra en el pecador fue por Dios. Mira nuevamente el versículo 30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué se nos ha sido hecho por Dios? Dice el texto, sabiduría, justificación, santificación y redención. En palabras sencillas, toda la obra de salvación y todas las bendiciones que vienen con la salvación la hizo Dios. Nuestra vida cristiana la inicia Dios y nuestra vida cristiana la termina Dios. Por eso Pablo dijo en Filipenses 1:6, aquel que la buena obra empezó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es por eso, mi hermano, que debemos dar gloria a Dios. Debemos estar totalmente y completamente agradecidos con Dios por esa salvación grande que Él nos ha dado. ¿Sabes? Una característica de los incrédulos es tener un corazón orgulloso. Un corazón que no es agradecido. Romanos capítulo 1, versículo 1, si me acompañas a ese texto, Romanos capítulo 1, versículo 21, unas hojas más atrás en sus Biblias. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. El hombre que tiene un orgullo elevado en su corazón se cree que es independiente. Pero nos damos cuenta que nosotros no somos independientes. Nosotros dependemos de Dios. Es por esa razón que debemos darle gloria a Dios, porque Él inició la salvación. En segundo lugar, debemos dar gloria a Dios porque Dios nos unió a Cristo. Versículo 30 nuevamente. Por Él estáis vosotros en Cristo. La idea de estar en Cristo es como, por ejemplo, tú ir a la piscina y zambullirte en la piscina. No es la piscina que viene hacia ti, sino tú eres quien se entra a la piscina y te zambulles. Y cuando te zambulles a la piscina, el agua te cubre por completo. Eso es estar en Cristo. Cristo te cubre por completo. No hay parte de tu cuerpo que puede estar fuera de Cristo. Cristo lo llena todo en la vida del cristiano. Pero también estar en Cristo es tener una íntima relación con Él, pero también con todos los que están unidos a Él. Y noten que esto está de acuerdo al contexto que Pablo está hablando aquí. Dentro de la iglesia de Corintios había desunidad, estaban peleando entre ellos. Ahora aquí dice Pablo, aquí hay unidad. Estar en Cristo hay unidad. Pueden conseguir los hermanos al comprender de que están unidos a Cristo y tu hermano está unido a Cristo, ahí hay unidad. ¿Sabes, mi hermano? Muchas veces nosotros nos peleamos con nuestros hermanos, ¿no? De algo que él o ella ha hecho en contra de nosotros. Pero si ese hermano está en Cristo y tú estás en Cristo, la pregunta es, ¿pueden pelear ahí adentro? Es como estar en una familia, ¿no? Los hijos muchas veces se pelean, se enojan, pero no se va a ir de la casa, ¿no? Él va a seguir estando ahí. Al día siguiente pues van a reconciliarse. Eso es estar en Cristo. Eso trae unidad.
a la iglesia. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿puedes estar peleando con tu hermano en Cristo? ¿Puedes ver a tu hermano con otra cara, como que él parece muy pecador, yo soy un poco más santo? Absolutamente no, hermanos. Si estamos en Cristo, hay una relación íntima con Cristo, pero también hay una relación íntima con los hermanos. Hay una relación íntima con los hermanos. No podemos pelear contra los hermanos, porque seríamos causa de división. ¿Quiénes se recuerdan la segunda característica de un miembro bíblico que hemos estado pasando los días sábados? Justamente habla acerca de la unidad. Procuraré la unidad, ¿no? ¿Qué es lo que quiebra la unidad? El chisme, ¿no? El chisme. Un hermano puede ver a un hermano andar mal, en vez que vaya y le corrija, el hermano está contando a todos los hermanos: ¿sabes, hermano? Yo le he visto a tal hermano así caminar. Eso es quebrar la unidad. Pero sabes, estar unido a Cristo, tú tienes una íntima relación con Dios, pero también debes cuidar tu relación con tus hermanos. No solo, mis hermanos, glorificamos a Dios por la salvación que nos dio, porque nos unió a Cristo, sino también, en tercer lugar, debemos glorificar a Dios porque en Cristo encontramos todos los beneficios de la obra de salvación que Dios nos dio. Miren el versículo 30. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Cuáles son esos beneficios de la salvación? ¿Qué tenemos nosotros al estar en Cristo? Quisiera leerles otra versión del versículo 30. Dice de la siguiente manera: pero gracias a Dios ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. El beneficio principal, dice aquí Pablo, es el hecho de que nosotros estemos unidos a Cristo y en Cristo se nos ha hecho a nosotros sabiduría. En Cristo encontramos toda la sabiduría que nosotros necesitamos. ¿Y cómo Pablo explica esa sabiduría? En lo que Dios hizo, en la justificación, en la santificación y en la redención. Ahí está la sabiduría para la salvación. En otras palabras, la gran sabiduría de Dios se encuentra en el mensaje del Evangelio de la cruz, que implica la justificación, la santificación y la redención. Hay veces nosotros vemos la salvación como que debemos arrepentirnos y creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero sabes, hermano, ese acto implica mucho más. Ese acto que uno hace, detrás de ese acto hay muchas bendiciones. Hay un paquete grande que ahí adentro están muchos regalos que Dios nos da. Y aquí nos explica Pablo que por lo menos hay 3 de esos beneficios que encontramos en la salvación: la justificación, la santificación y la redención. Pablo está diciendo: nosotros conocemos una sabiduría muy diferente a la del mundo. Esta sabiduría viene de lo alto. Es una sabiduría que nos salva, es una sabiduría que nos rescata de la esclavitud del pecado, es una sabiduría que nos guía a vivir una vida bajo la voluntad de Dios, es una sabiduría que nos lleva a la vida eterna. Es una sabiduría que nos lleva al conocimiento verdadero de Dios. Colosenses capítulo 2:3 dice: en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién está escondido todos los tesoros? En Cristo. En Cristo encontramos toda la sabiduría y el poder para vivir esta vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora noten cuánta sabiduría nosotros encontramos en ese acto de la cruz, en Cristo.
En primer lugar dice Pablo, en Cristo somos declarados justos delante de Dios. Mis hermanos, Dios es un Dios justo. Él va a juzgar a todos los hombres que cometieron pecado contra la ley moral de Dios. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué hombre puede salir del juicio de Dios inocente? ¿Quién podría decir en esta mañana, yo voy a salir inocente de ese juicio? Solamente hubo un hombre en toda la historia y fue nuestro Señor Jesucristo. No hay otro hombre que pueda salir inocente de este juicio de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Todos los hombres que han sido creados. La ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Dice Pablo que todos los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está el problema más grande y más terrible del hombre. Aquí es donde muchas iglesias, mis hermanos, se pierden. En esta parte. ¿Cómo puede un Dios justo justificar al impío? Quiero que vayas a Proverbios capítulo 17, versículo 15. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Hay un problema terrible para el hombre que ha pecado contra Dios. Proverbios 17, 15. Dice, el que justifica al impío, ¿no? El que justifica al pecador y el que condena al justo, ambos son, dice, igualmente abominación a Jehová. O podríamos decirlo de esa manera. Si tú vas a Dios pidiendo perdón y Dios te perdona, eso es abominación para Dios. Si tú vas a Dios pidiendo perdón y Dios te perdona a ti, eso es abominación para Dios. Imagínate, mi hermano, a un asesino que va delante de un juez y le dice al juez, señor juez, perdóname por haber asesinado a esa persona. Y esa persona es uno de tus familiares. Perdóname por haber asesinado a esa persona. Ahora imagínense, mis hermanos, este juez, bueno, podríamos decir a los ojos de este asesino, le dice, está bien, te perdono, eres libre. La pregunta es, mi hermano, ¿este juez es justo? ¿Este juez hizo lo correcto? ¿Cómo tú reaccionarías, mi hermano, delante de este juez? Este juez sería corrupto. Este juez sería igual que el asesino. Eso es lo que está diciendo este proverbio. ¿Cómo puede Dios justificar a aquel que ha pecado? ¿Cómo puede Dios dejarle libre a aquel que ha cometido, que ha infringido la ley de Dios? ¿Cómo? Ahí es donde se pierde la sabiduría humana. La sabiduría humana empieza a hacer obras. La sabiduría humana empieza a trabajar, empieza a portarse bien, diciendo, Dios, mírame a mí, estoy haciendo esto, estoy donando. La sabiduría del hombre se pierde ahí. Pero la sabiduría de Dios soluciona este problema que hay. Y lo soluciona en la cruz.
Dios es un Dios justo y va a juzgar cada pecado. Pero sabes, Cristo pagó la deuda de tus pecados. Cristo pagó la deuda de tus pecados. Tú fuiste libre. Dios hizo el juicio, pero en Cristo, no en ti. ¿Puedes notar la salvación, la bendición más grande de la justificación? Además de eso, pues Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios. Todo lo que Dios demandaba al hombre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Jesucristo lo cumplió perfectamente. Y a la misma vez Él sufrió como el peor de los pecadores. Un pasaje puede resumir todo esto. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, mis hermanos, seamos hechos justicia de Dios en Él. Tú merecías morir. Tú merecías ser condenado, pero Dios derramó su justicia, su ira en Jesucristo. Eso es justificación. Fuiste declarado justo delante de Dios a través de Jesucristo. Pero el segundo beneficio que nosotros encontramos aquí, al estar en Cristo, dice que somos santificados. El resultado de la justificación es la santificación. Si fuiste justificado, si fuiste declarado inocente delante de Dios, pues tu vida va a ir cambiando. Tu vida de santificación va a ir creciendo. La santificación, mis hermanos, no se detiene, no pausa, no es estático, sino que siempre está de subida, siempre está creciendo. Al ser cristianos, mis hermanos, Dios está utilizando todos los medios, todos los obstáculos, todos los conflictos, todas las pruebas, todas las aflicciones para hacerte cada vez más santo. Todas las tragedias que nosotros podamos pasar es el beneficio para nosotros. Miren Efesios capítulo 1, versículo 3. Este es el propósito de Dios hacia nosotros. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nunca olvides, mi hermano, el propósito de Dios al hacerte cristiano es para hacerte santo. En otras palabras, es para hacerte cada vez más como Cristo. Aún la disciplina de Dios es para nuestro bien. Y saben, una de las maneras misteriosas como Dios nos santifica es a través de ver a nuestro Señor Jesucristo en toda su hermosura. Miren 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Si este pasaje, mi hermano, no está marcado en tu Biblia, puedes marcarlo, porque este pasaje es muy importante. Tú quieres crecer en santidad, ese pasaje nos va a dar el método cómo nosotros podemos crecer en santidad. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Aparte de que Dios utiliza todas las cosas a nuestro alrededor para hacernos más como Cristo, Dios de manera misteriosa utiliza su palabra, viendo a Jesucristo en su hermosura, para hacernos más santos. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Puedes notar la sabiduría de Dios? Mientras miras, dice en la palabra de Dios, la gloria de Cristo, la hermosura de Cristo, eres transformado a la imagen de Cristo. Es como, por ejemplo, una familia tiene su bebé. Cuando nace el bebé, al principio, ¿no?, está todo ahí veludito, ¿no?, todo arrugadito. No se puede distinguir si se parece al papá o a la mamá.
Pero a medida que crece el bebé, nosotros notamos de que, se parece al papá, ¿no? O se parece a la mamá. Eso es santificación, mis hermanos. Cuando el Señor te salva a ti, tú pareces así todo arrugado. La imagen de Cristo no se nota mucho en ti. Tienes pelitos, así como el bebé, ¿no? No se nota mucho la imagen de Dios, pero a medida que vas creciendo en santidad, te vas pareciendo cada vez más como Cristo. La pregunta es, mi hermano, para ti, ¿te pareces cada vez más como Cristo? ¿Cuánto Dios está trabajando en tu carácter? Yo te pregunto, mi hermano, ¿sigues siendo el mismo renegón como antes? ¿Sigue siendo el mismo chismoso como antes? ¿Sigue siendo dominado por tus deseos egoístas? ¿Cuánto has crecido, mi hermano, en tu dominio propio? ¿Cuánto has crecido en tu amor hacia tus hermanos? Si no estás creciendo, escucha muy bien, hermano, si no estás creciendo a la imagen de Cristo, no eres un cristiano. No eres un cristiano. Hebreos capítulo 12, versículo 16 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Nadie que no crezca en santidad podrá ver al Señor, porque la prueba, mis hermanos, de ser un cristiano es estar creciendo a la imagen de Cristo. La vida cristiana es visible. La vida cristiana es visible. No es camuflarse, ¿no?, por ahí en el mundo. No, Jesucristo nos dijo eso cuando estaba a punto de ir a la cruz. Cuando Dios nos salva, Él nos implanta la vida de Dios en nuestras vidas. Como alguien dijo, la semilla de Cristo está en nuestros corazones. Y cada vez esa semilla que va siendo regada a través de la palabra de Dios va creciendo, va germinando, se va mostrando cada vez más. Por eso Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mis hermanos, con Cristo he muerto, dice Pablo. ¿Cuál es el resultado de eso? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y por qué razón? Dice Pablo, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí ves la motivación. La obra de Cristo, mis hermanos, nos hace parecer más como Cristo. Necesitamos de Cristo para ser como Cristo. Necesitamos ver a Cristo para imitar a Cristo. Y yo te pregunto, mi hermano, quiero que te imagines, hermanas, que ya están casadas. ¿Cómo tú te sentirías, hermana, si tu esposo se parece a Cristo? Que Él muera por ti, que te ame, que te valore, que te ponga en primer lugar, que te dé todas las bendiciones, la protección. ¿Cómo tú te sentirías, hermano? Hermanos casados, ¿cómo se sentirían ustedes si sus esposas se parecen cada vez más a Cristo? Que sus esposas les esté ayudando en cumplir la voluntad de Dios en tu ministerio. Jóvenes, ¿cómo se sentirían ustedes si sus padres se parecen a Cristo? Bueno, algunos jóvenes tal vez no quisieran, ¿no? Porque me van a privar de muchas cosas. No me van a dejar de utilizar el celular como yo quiero, tal vez estén pensando algunos jóvenes. Pero sabes, joven, si tú eres cristiano, tú deseas que tus padres sean como Cristo. Padres, ¿cómo se sentirían ustedes si sus hijos se parecen como Cristo? ¿Saben? Si eso pasa en nuestras vidas, eso sería el cielo. Eso sería el cielo. Porque el cielo, mis hermanos, va a ser cielo porque Cristo va a estar ahí. Pero también porque todos sus discípulos se van a parecer a Cristo. Por eso el cielo, el cielo.
Mis hermanos, necesitamos de Cristo para crecer en esta santificación. La pregunta que debes hacerte de manera consciente, mi hermano, ¿qué cosas debo dejar en mi vida que me están estorbando a ser como Cristo? ¿Qué cosas, mi hermano, tú debes dejar que están estorbándote a ti para ser más como Cristo? ¿Qué cosas me están impidiendo hacer como Cristo? ¿Qué cosas tengo que cambiar en mi vida para parecerme más como Cristo? O esta pregunta, ¿qué he dejado de hacer que me está alejando de ser cada vez más como Cristo? ¿Has dejado de leer la palabra de Dios, hermano? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de tener comunión con tus hermanos? ¿Has dejado de evangelizar? ¿Qué cosas has dejado en tu vida cristiana que te están alejando cada vez más de ser como Cristo? Examina tu corazón, hermano. Pero Pablo dice en tercer lugar, en Cristo somos redimidos de nuestros pecados. Somos justificados, declarados justos, somos santificados, pero también dice somos redimidos. La redención, mis hermanos, es el rescate de la esclavitud del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. No estoy diciendo, hermanos, que nosotros no pecamos, pero ya no tiene dominio y control, ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro amiguito más íntimo, el pecado. Se ha vuelto un enemigo, dice el apóstol Pablo. Y posiblemente Pablo usa esta palabra redención en el último de su lista para hacernos dar cuenta que esta redención aún no ha sido ejecutada completamente ahora. Cuando el Señor Jesucristo venga, todo será redimido completamente. Ahí es cuando seremos libres totalmente del pecado. Así que, mis hermanos, esas son las bendiciones de Dios en la salvación. ¿No deberíamos darle gloria a Él? ¿No deberíamos vivir nuestras vidas agradecidos a Él? ¿Notas, mi hermano, que la salvación no es un regalo de 5 centavos o de 10 centavos? Esta salvación es grandiosa, mi hermano. Es grande. Y todos estos beneficios lo ha hecho Dios para glorificarlo a Él. Pero también para gloriarnos en Cristo. Miren el versículo 31. El propósito de nuestro llamado es glorificar a Dios y gloriarnos en Cristo porque Dios nos salvó. Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo respalda su argumento en un pasaje del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Tú puedes ir a ese texto. Pablo utiliza este pasaje, Jeremías capítulo 9, versículo 24. Miren lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 24. Dice, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, mis hermanos, el contexto de este pasaje es que el pueblo de Israel estaba pasando por un momento bien difícil. Ellos iban a ser castigados por sus pecados, pero aún así no les interesaban sus pecados. Ellos se estaban gloriando en su sabiduría, en sus fuerzas y en sus posesiones. Miren el versículo 23, un versículo más arriba. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿No les parece familiar este pasaje, hermanos? Primera de Corintios capítulo 1, 26 al 28, el pasaje que hemos estudiado el domingo pasado.
Mientras el hombre se está jactando en su sabiduría, en sus fuerzas, en su riqueza, Dios está salvando a personas necias, débiles y pobres. ¿Para qué? Para avergonzar el orgullo de los que se creen sabios, fuertes y ricos. El orgullo del hombre está, mis hermanos, en las posesiones. Está en lo físico, en la fuerza. Está en lo que ellos pueden llegar a conseguir o a tener. Y Pablo dice, no se jacten en las cosas creadas, sino jáctense en conocerme y entender. ¿Sabes, mi hermano? Mientras tú más conoces a Dios como Él realmente es, para ti Dios va a ir creciendo así, grande, lo majestuoso que Él es a través de su palabra y la creación. Pero a la misma vez, cuando tú conoces y le empiezas a entender a Dios, tu orgullo va a ir bajando. Eso es humildad. Humildad simplemente es conocer a Dios como Él realmente es y conocerme a mí como realmente yo soy. Eso es humildad. Pero ¿qué significa, hermanos, gloriarse en el Señor? Quiero que me acompañes a un texto. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Y ahí vamos a ver cómo la Biblia mismo puede interpretarse a sí misma. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios, porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Pablo está diciendo, mi pasión es Cristo, la cruz. Es la cruz de Jesucristo en la cual yo puedo gloriarme. Si hay algo en que jactarme, dice Pablo, es la cruz. Y esto significa para Pablo perder el valor de todas las cosas terrenales. Aquello que para el mundo es prioridad, dice Pablo, para mí no lo es, sino Cristo. Aquello que para el mundo es importante, dice Pablo, para mí no lo es, sino es Cristo. Lejos esté de mí el gloriarme aquí en el mundo, sino en la cruz. Si tú eres un cristiano, tu prioridad ya no es las cosas terrenales. Tu prioridad es Cristo. El mundo, mis hermanos, está afanado en conseguir dinero, tener títulos, tener reconocimientos. Pero Pablo dice, eso ya no es importante para mí. Lejos esté de mí gloriarme en esas cosas. Pero noten que Pablo no solamente pierde el valor de las cosas terrenales para que él se gloríe en el Señor, sino también el mundo va a morir para ti. El mundo dice que ha muerto para el apóstol Pablo. Miren nuevamente ahí Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Miren, por quien el mundo me es crucificado a mí. Para Pablo dice, el mundo ya no es atractivo. Las cosas que valoraba perdió su encanto para el apóstol Pablo. Aquello que apreciaba el apóstol Pablo en el mundo, eso ha muerto definitivamente para mí. Y noten en Filipenses capítulo 3, versículo 8, él da este testimonio. Después de 20 o 25 años de ministerio, Pablo dice, y ciertamente aún, o sea, hasta ahora,
todo el tiempo que ha pasado, hasta ahora dice, todas las cosas son como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor, dice, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Todos los títulos. Ahora, Pablo era un buen académico. Pablo era un buen estudioso. Posiblemente él hubiera sido un buen maestro que hubiera ganado mucho dinero. Pero él dice, todos aquellos títulos, aquellas posesiones, lo he considerado por pérdida, lo tengo por basura. Y yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿estás gloriando en Cristo? Hermano, ¿el mundo se ve cada vez más y menos atractivo para ti? Hermano, ¿has muerto para este mundo? Hermano, ¿el testimonio que tú diste al bautizarte es real en tu vida? ¿Qué dice uno cuando entra a las aguas del bautismo? ¿Muero para qué? Muero para el mundo y vivo para Cristo. ¿Eso es real, mi hermano, en tu vida? Gloriarse en el Señor es eso. El mundo ha muerto para mí, dice Pablo. Pero no solamente eso, algo más dice Pablo en este pasaje. Mira nuevamente ahí Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí, y noten la última parte, y yo al mundo. Para el mundo, dice Pablo, perdió su atractivo. O sea, no solo perdemos nosotros lo atractivo del mundo, sino el mundo también pierde su atractivo hacia nosotros. Eso es lo que ha dicho Pablo en el versículo 26, 27 y 28. ¿Cómo nos ve el mundo a los cristianos? Como necios, como débiles, como ignorantes, como pobres. Ah, eres cristianito nomás, tú. El cristianismo es para la zona sur nomás, dicen los ricos, los fuertes, los sabios. Para el mundo, mis hermanos, hemos perdido el encanto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Gloriarse en el Señor significa, para nosotros ha muerto el mundo, pero para el mundo también nosotros hemos muerto. Ya no somos atractivos para el mundo. Y esa fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. A Jesucristo siempre lo persiguieron. No vieron nada de atractivo en Jesucristo, el Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y muchas veces nosotros queremos ser vistos por la sociedad. Buscamos y anhelamos aquello. Pero el que se gloría en el Señor ha muerto para el mundo. Las personas, para concluir, las personas que se glorían en el Señor son aquellos que no dejan que sus corazones sean capturados por las cosas creadas, sino que ellos ven la cruz como lo más valioso, lo más maravilloso, lo más atractivo, lo más importante. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tú te glorías en el Señor? ¿Te glorías en el Señor? Mis hermanos, ¿deberíamos gloriarnos en el Señor? Si tú eres cristiano, sí, debes gloriarte en el Señor. No debes jactarte en lo que eres, en lo que haces. Debes jactarte en lo que Dios es. Mis hermanos, cada vez que nuestro orgullo quiere exaltarse, quiere elevarse, debemos recordar la cruz. Fuimos rescatados del basural, mis hermanos, pero para la gloria.
para la gloria.